Imagina un mundo sin fronteras. Un mundo donde el viento sopla libre, donde los bisontes recorren la tierra en manadas interminables y donde una nación de guerreros cabalga como el rayo, listos para defender su hogar con su vida. Ellos eran los Sioux, una de las culturas más fascinantes y temidas de la historia de América. No eran solo cazadores. No eran solo jinetes. Eran un imperio sin reyes, guerreros sin miedo, un pueblo que desafió a una de las mayores potencias del mundo, y casi gana. Tiempo para la historia. Pero su historia no comienza con las grandes batallas contra el ejército estadounidense. Antes de ser los temibles guerreros de las llanuras, los Sioux eran un pueblo diferente. Sus ancestros vivían en los densos bosques de la región de los Grandes Lagos, en lo que hoy es Minnesota y Wisconsin. Eran cazadores y recolectores, vivían en aldeas y dependían de la pesca, la caza y el cultivo. Pero algo cambió. Con la llegada de los colonos europeos en el siglo XVII, los pueblos indígenas comenzaron a luchar por el control del territorio. Las enfermedades, las guerras y la expansión de otras tribus empujaron a los Sioux hacia el oeste. Dejaron atrás los bosques y se adentraron en un mundo nuevo, abierto y sin límites, las grandes llanuras. Y fue en esa migración donde los Sioux encontraron a su mejor aliado, el que cambiaría su destino para siempre: el caballo. Antes de la llegada de los españoles a América, no existían caballos en el continente. Pero cuando estos animales escaparon de las expediciones europeas y se reprodujeron en libertad, los pueblos nativos los adoptaron y los Sioux se convirtieron en los jinetes más legendarios de la historia. Aprendieron a montar sin silla, a controlar a su caballo con las rodillas, a lanzar flechas con precisión mientras cabalgaban a toda velocidad y a cazar un bisonte con una lanza en plena carrera. Para los Sioux, el caballo no era solo un medio de transporte. Era un compañero, un arma de guerra, un símbolo de poder. Los Sioux ya no eran solo cazadores. Eran los amos absolutos de las grandes llanuras. Con su nueva movilidad, su sociedad cambió. Dejaron de vivir en aldeas permanentes y adoptaron un estilo de vida nómada, siguiendo las migraciones del bisonte. Cada campamento era como una ciudad en movimiento, con tipis que podían desmontarse en minutos. Los ancianos tomaban las decisiones, los guerreros defendían a la tribu y los chamanes guiaban espiritualmente a su gente. Pero la guerra siempre estaba presente. A medida que los Sioux expandían su territorio, chocaron con otras tribus nativas, como los Pawnee y los Crow. Durante años, lucharon por el control de las mejores tierras de caza, y los Sioux demostraron ser implacables. Ganaron muchas de estas guerras, consolidando su dominio sobre las llanuras. Sin embargo, el mayor desafío vendría con la llegada de un nuevo enemigo: los colonos estadounidenses. A principios del siglo XIX, miles de personas comenzaron a moverse hacia el oeste en busca de tierras y riquezas. Con ellos llegaron los ferrocarriles, los fuertes militares y las expediciones en busca de oro. Al principio, los Sioux intentaron coexistir, firmaron tratados, permitieron el paso de los colonos. Pero el gobierno de Estados Unidos rompió cada acuerdo, cada promesa, cada tregua. Los Sioux se dieron cuenta de que si no luchaban, perderían su hogar. El conflicto estalló en 1854, cuando un grupo de soldados entró en un campamento Sioux para exigir la entrega de un guerrero acusado de robar una vaca. La tensión estalló. Los Sioux mataron a todos los soldados. Fue el inicio de una guerra. Uno de los mayores líderes Sioux fue Red Cloud, Nube Roja. Cuando los estadounidenses comenzaron a construir una ruta a través de las tierras Sioux para llegar a los yacimientos de oro en Montana, Red Cloud no lo permitió. Usó tácticas de guerrilla, atacó fuertes militares y emboscó a los soldados en los bosques y montañas. En 1866, la guerra alcanzó su punto máximo con la trampa de Fetterman. 80 soldados estadounidenses fueron emboscados y aniquilados por los Sioux en cuestión de minutos. Fue la única guerra que los nativos ganaron por completo. El gobierno de Estados Unidos se vio obligado a firmar un tratado cediendo el territorio a los Sioux. Durante un tiempo, hubo paz. Pero la paz no duraría. En 1876, el gobierno estadounidense, decidido a acabar con los Sioux, envió al general George Armstrong Custer para forzar su rendición. Pero Custer cometió el peor error de su vida. Subestimó la fuerza de los Sioux y sus aliados Cheyenne y Arapaho. Cuando su caballería llegó al río Little Bighorn, miles de guerreros liderados por Toro Sentado y Caballo Loco lo estaban esperando. El ataque fue brutal.
En menos de una hora, más de 200 soldados fueron masacrados. Custer y todos sus hombres murieron. Fue la mayor victoria de los Sioux, pero también el inicio de su fin. El gobierno estadounidense no iba a permitir otra humillación. Tras la derrota en Little Bighorn, el ejército intensificó su campaña contra los Sioux. Cazaron bisontes hasta casi extinguirlos, dejando a los Sioux sin alimento. Quemaron aldeas enteras, persiguieron a los guerreros sobrevivientes y los forzaron a huir. Muchos líderes Sioux se rindieron. Otros fueron asesinados. Toro Sentado, el líder espiritual de los Sioux, fue arrestado y posteriormente asesinado en 1890. Pero la última tragedia llegó en Wounded Knee. Los soldados rodearon un campamento Sioux y exigieron que entregaran sus armas. En medio de la tensión, un disparo se escuchó en la distancia. Lo que siguió fue una masacre. Hombres, mujeres y niños Sioux fueron asesinados sin piedad. Más de 300 murieron en la nieve. Fue el último respiro de un pueblo que alguna vez gobernó las llanuras. Pero, ¿realmente fueron derrotados? Hoy, los Sioux aún existen. Sus descendientes mantienen vivas sus tradiciones, su idioma y su orgullo. Siguen luchando por sus derechos, por sus tierras, por su historia. Porque ellos pueden haber perdido la guerra, pero su espíritu jamás fue conquistado. Si hubieras sido un guerrero Sioux en el siglo XIX, ¿habrías peleado hasta el final?